Nuestro compañero Pablo García. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Mucho Bien, ruido Pablo. ha hecho la Sí, reunión del de INIM. la presencia de los directores del INIM, acompañados por el ministro del Agro y la Producción. Está con otras fotos para Sí, el dato político de los miércoles, pero a propósito, está bueno que aprovechemos un poquito el discurso de Víctor Chamula, que es del norte, de Andresito, de los productores autoconvocados. Siempre ha tenido una mirada, hizo una mirada, digamos, de crítica dura hacia la política nacional, pero también miró con cierto análisis también crítico y fuerte análisis crítico con lo que pasa con el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Creo que en algún pasaje, Chamula, que es productor no solamente de yerba mate, sino también ganadero y demás, y que en algún momento inclusive estuvo vinculado con las políticas de renovación, pero ha tenido una mirada muy crítica, ¿no? con la presión tributaria de la sí. provincia de Misiones, cosa que la mayoría de los representantes en el directorio de la producción, de los secaderos, las cooperativas, tienen una mirada más piadosa, si se quiere, en la relación del Instituto Nacional de Yerba Mate o de la industria de la yerba mate con el gobierno provincial. En este caso, Chamulo les reclamó de que en la provincia de Misiones la presión impositiva es muy dura, estamos hablando básicamente de ingresos brutos, Sí. que eso hace también a la falta de competitividad que tiene, ¿no? Cuando tienen que competir con la importación de hierba que traen de Paraguay o de Brasil. Ha habido un discurso también de gente que trabaja en la chacra diciéndole al gobierno de la provincia que tiene que hacer su parte, ¿no? Cosa que no veíamos que se den ese tipo de discursos críticos aquí, salvo de los sectores de la industria, básicamente, pero en la producción no se veía ese discurso, así que fue llamativo el planteo que se hizo ahí en el gobierno, perdón, en el Congreso de la Nación. Veremos cuál en definitiva sea la resolución que tomen, porque inclusive una de las diputadas nacionales que se identifica con Unión por la Patria, básicamente una diputada porteña o no de la provincia de Buenos Aires, nacida en Apóstoles, dicen, les reclamaba inclusive a la gente de línea, el propio ministro del Agro de la provincia que acompañó, estaba ahí Facundo López Artoris, el Mm. Cuca, estaba acompañando ese reclamo, digamos, y también había expuesto sobre la urgencia que tienen más de 13.000 productores pequeños de la yerba mate de volver a fijar o a regular el precio de la yerba mate. Creo que ese es el trasfondo de la cuestión, ¿no? Pero también hay una, quería añadir a esto, Gastón, de que el gobierno de la provincia ya no lo mira con tanto cariño, si bien tiene una postura de acompañamiento a los pequeños productores, porque obviamente ha sido su política desde que básicamente coaptó el INIM. Hay que decir que el INIM, en su poco más de 20 años de existencia, y desde que el gobierno robador puso la pata allí, ese instituto, con representación y presidencia de gente que respondían directamente al oficialismo misionero, eh, ahora está mirando, digamos, de reojo, porque observa en este vínculo que empieza a formar con el gobierno nacional, con Milei, empieza a observar que, bueno, el camino de la desregulación de precios en esta economía regional es algo que puede llegar a ser difícil de batallar, ¿no? Porque es una decisión que Milei lo tiene como una suerte de plataforma sine qua non, sin discusión. Así que veremos cuál es la postura. Obviamente que siempre van a acompañar los reclamos de los pequeños productores, porque eso tiene que ver también con un quincho o un nicho, perdón, de votantes de las familias rurales, ¿no? Que ven al gobierno misionero como una suerte de respaldo y de acompañamiento a políticas regulativas. Sí. Pero en el seno del poder parece que las formas ahora no son las mismas que cuando gobernaba el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Donde abiertamente se respaldaban y le daban soporte a los pequeños productores para confrontar con la industria, ¿no? Con los secaderos, con la industria, con las cooperativas y demás. Y después también interesante lo que planteaba el representante de la industria de Corrientes, no recuerdo ahora el nombre, pero es Joaquín Comas. Joaquín Comas, perdón, me había olvidado, a quien lo tengo bien presente. Joaquín Comas, historia de las y una de las referencias que hizo es por cómo se politizó o cómo quedó en pocas manos el manejo de un instituto que tendría que tener un equilibrio de representación. Y dice, muchacho, los fondos que recauda con las estampillas, que son millones y millones de pesos, porque el presupuesto que tiene Ninín
de acuerdo a la cantidad de millones de kilos de hierba que se vende y que se vuelca después con la recaudación de las estampillas, dice, ¿cuántos mercados abriste, hermano? Claro. Te fuiste a pasear por el mundo, por eso están pidiendo auditoría. Hay una cosa que faltó, que es un detalle no menor. Cuando recordemos que Peterson, el Jonas, que llegó a ser presidente interino, Sí. se autopercibió o se autonombró con los representantes de la producción de los secaderos, está suspendido ya del cargo. No es que Sí. solamente lo suspendieron y él renuncia a la presidencia, sino que Como está director suspendido también. como director. Claro. Y están investigando esta cuestión de no haber incumplido con uno de las exigencias que tiene la ley El estatuto. para claro, de la ley y la integración del directorio, donde vos no tenés que tener relación con algún cargo en la función pública. Primicia que la lanzamos Que acá. lo lanzamos acá en este mismo lugar, en Sí. este mismo escritorio, ¿no? Cuando el hombre cobraba un sueldo, bueno, se abrió un sumario. Juanjo Sichowski, que dejó la presidencia y ahora es diputado provincial. Digamos, también está esa mirada donde dijeron, muchachos, acá utilizaron el instituto muchas veces para gastos personales o digamos, de recursos públicos o que se recaudan a través de los tributos, con este caso la estampilla, y que utilizaron para Paseos. los muchachos para pasear. Esa fue la referencia, ¿no? Bueno, quería decir una mención sobre eso. Vamos a una fotito con nuestra productora general, con lo que pasó hace horas nada más. Ocurrió en uno de los salones de los presidentes de la Casa Rosada. Ahí está, Milei recibiendo a Puerta, Ramón Puerta, que estuvo 48 horas, ¿se acuerdan? En la crisis del 2001, Sí. volvió a la Casa Rosada, ¿no? Ah, mira. Volvió ahí en un Granada. Un Menem más joven. Estaba con Martín Menem, estaba Eduardo Menem también, el hermano de Carlos Menem. Tiene que ver con la inauguración o la recolocación del busto de Carlos Menem. Recordemos que cuando estuvo Cristina sacó a varios expresidentes y entre ellos estaba el busto de Menem, que nunca se puso en la galería de presidentes. Ahora lo sacaron a Néstor Milei y lo puso a Menem. Hay una reivindicación, de hecho, el discurso. Acá el dato político es que, la que se encargó de invitarlo a Ramón Puerta y lo considera como uno de los mejores alumnos, así como Néstor ocultaba ser uno de los mejores alumnos de Cavallo en su momento cuando era gobernador de Santa Cruz, Karina Milei lo considera a Ramón Puerta como uno de los gobernadores y mejores alumnos de las políticas menemistas de los 90. Por eso jugamos un poco con esto de la reivindicación de los 90, ¿no? Algunos pueden pensar que puede ser un déjà vu y demás, pero esto también fortalece la relación del puertismo y la herencia que tiene Pedro Puerta como Activar, porque después hubo una reunión, después de esta inauguración del busto, de esta foto, donde la convocó Karina Milei a Ramón Puerta, estaba Eduardo Menem, reitero que es el hermano del fallecido expresidente, estaba Zulemita, la hija y demás. Después hubo una reunión, una cena, donde se juntaron Ramón Puerta, su hijo Pedro Puerta como presidente de Activar y diputado provincial aliado a la Libertad Avanza aquí en Misiones, y donde estaban parte de la cúpula de Libertad Avanza, los menemistas, podríamos decir, de la Libertad Avanza, y Ramón Puerta con la gente de Activar. Una reunión que habló básicamente de la construcción de la Libertad Avanza con una identidad más referencial a la Casa Rosada y a la política de la Casa Rosada, tratando de contrarrestar esa suerte de avance ya no simulado que hace la renovación como para incorporar una pata libertaria dentro de las filas de las huestes del oficialismo. Acordate que hace pocos días Gasek, creo que es la subsecretaria de gabinete, Micaela inauguró el Beer and Politics, birra y política, que generó eso, una cadena sucesiva de espantos dentro de la renovación que está básicamente construida con peronistas, kirchneristas de paladar negro y también radicales closistas que aún permanecen, algunos ocultos, o radicales transversales, ¿no? O radicales closistas o radicales renovadores. Incorporar ahora, el gobierno se ha encargado, inclusive a través de sus medios acólitos, de difundir esta historia de la
aparición de una pata libertaria dentro de la renovación. Claro, sí, sí, sí. En esa charla de Bueno, los Menem con los Puertas en Buenos Aires decían, che, loco, ¿cómo es la historia? ¿No? Porque recordemos que la identificación de Carlos Rovira, de Hugo Pasalacqua con Sergio Massa, Sí. en la campaña fue contundente. De hecho, fue uno de los respaldos más evidentes que tuvo Massa en la relación con los gobiernos de provincia. Claro, ¿no? abiertamente, mientras que Bueno, la renovación ahora también la armaba las listas. Claro, a Milei entonces acá. la charla fue de decir qué va a pasar en el escenario de la provincia de Misiones. Y ahí hay un fuerte respaldo de la herencia menemista de los 90 a esa reivindicación de construir una libertad avanza identificada con Activar en la provincia de Misiones. Eso es lo que se charló. Veremos después en los hechos, cuando transcurren los hechos históricos, cómo se va a ir conformando. Porque acordate que en la provincia de Misiones los principales líderes de los partidos que eran socios o cuota parte de Juntos por el Cambio, que quieren ir y transformar ahora un frente netamente opositor, inclusive mucho más abierto, y convocar incluso a sectores que a nivel nacional predican con algunas políticas que tienen que ver inclusive con un kirchnerismo residual y demás, y la idea de los principales popes, donde está el radicalismo, el PRO, Activar y demás, piensan en la construcción de un frente provincial para el año próximo, en la legislativa. Ajá. Obviamente también con la incorporación de la libertad avanza como eje también parte, digamos. Si bien buscan una identificación netamente provincial, Sí. que sea la contracara directa de la... Pero... A ver, no sé si abiertamente, porque hay radicales que son bastante culposos con esa relación. Acordate que dentro del radicalismo tenés gente que comulga con Lustó. Claro. Básicamente el sector de Pepe Pianesi. Eso no lo ven con mucho agrado porque Lustó ofrece una resistencia a las políticas de Milei y se lo ve a veces muy cercano al masismo, ¿no? Algunos inclusive dirigentes peronistas que se quieren tomar distancia de la relación con la cámpora. Entonces lo ven fuera de ese esquema en términos de construir poder a nivel nacional con un mismo eje. Entonces, pero sí en el radicalismo dicen, hay que juntar todos. A ver, reeditar lo que en algún momento dijimos acá, Gastón, de lo que fue el 2006, cuando se juntó a toda la oposición, no importaba de dónde venía, qué pensaban y cómo pensaban y cómo se identificaban partidariamente, que fue la lucha contra la reelección indefinida, ¿no? Que fue el momento donde... Piña. Claro, que encabezó ese frente Piña, hacer una especie de remake de esa situación, porque consideran que hay una oportunidad histórica de ir acortándole el poder al oficialismo misionero, a los misioneristas o los renovadores, no sé si son kirchneristas, masistas o pseudos libertarios, pero básicamente, paralelamente a eso, existe esa posibilidad y hay conversaciones al respecto, ¿no? Hay que ver si el oficialismo también no mete la pata, que se acostumbra, obviamente, a atomizar a la oposición y tratar que los sectores no comulguen en un mismo frente. Será de esperar que el oficialismo reaccione y trate de dividir a la oposición. Inclusive se hablaba de convocar al país también, al Partido Agrario. Mira, ¿existe todavía? En ese espacio. Está tratando de recomponerse, ¿no? Está como en una suerte de duelo el Partido Agrario Social, que sigue teniendo representación en la Cámara de Diputados de la provincia con 2 diputados, ¿no? Recordemos, lo que sí está desaparecido es la Cámpora Misiones, con Cristina Brites a la cabeza, que se convirtió en youtuber, se fue a Buenos Aires, está asesorando al gobierno de la provincia de Buenos Aires o en el Congreso y hace entrevista por YouTube, ¿no? Ah, mira. Bueno, así que podríamos decir que Milei le abre las puertas entonces a los misioneros de los 90 y a los herederos de esas políticas liberales o neoliberales que existieron en los 2 gobiernos consecutivos de Ramón Puerta y que supuestamente su hijo trata también de reivindicar, pero desde un partido ya provincial y en relación con vínculos con la Casa Rosada y más precisamente con el propio Milei y con Karina, la jefa, ¿no? Y obviamente todos los Menem, los Martín, el Lule y demás. Veremos qué pasa. Va a ser un escenario muy particular el que tengamos que transitar
de acá a los próximos años, principalmente en la primera estación que va a tener el gobierno nacional el año que viene cuando se haga las elecciones o los comicios por el recambio legislativo. La otra foto, es imposible no estar mirando minuto a minuto los conflictos que enfrenta el gobierno, que no es la primera vez, y tiene que ver con lo que está pasando con los docentes. Sí. Nunca se vio tanta unión entre el sector docente. Claro, el gobierno, ahí es donde está la mayor preocupación. Hay más preocupación por cómo se fue nutriendo las asambleas y las marchas de los docentes, donde aparece un nuevo componente que sale de las estructuras disidentes de los docentes, de UDPM básicamente. Acordate que el lunes el gobierno pretende cerrar una grilla salarial con Grillo, que es la cabeza del secretario general, supone que todavía sigue siendo el gremio mayoritario de docentes por la cantidad de afiliados, que va perdiendo predicamento. Y ahí es donde va perdiendo bases, y son esas bases las que se van filtrando en lo que se denominan los docentes autoconvocados. Son los que más sostienen, recordemos que está la histórica columna dura, donde está el Frente de los Trabajadores de la Educación en la provincia de Misiones, donde vos ves las caras de representantes sindicales como Mónica Gurina, Estela Genesini, en el norte Montecarlo Ortiz, sí, ¿no? Sánchez. Hay personas que ya tienen el de Jardín América, el Lescano, que ya vienen de años planteando políticas de conflictos con el gobierno, primero por la cuestión salarial y también casi en el mismo orden por las condiciones de trabajo que tienen que enfrentar en algunas escuelas públicas y demás. La preocupación es que ya en muchas escuelas que inclusive no solían sumarse a los conflictos o a las huelgas o a los paros o a las asambleas, se van sumando. Claro. Y ahí está ese duro contraste de los maestros con salarios que están por debajo de la línea de pobreza y también las urgencias y necesidades que tienen esos docentes con la asistencia que le prestan a muchos de los niños que recurren a la escuela a tener su primera comunión. Hablando del monto que reciben los colegios, las escuelas públicas para darle la taza de leche, presupuestarias, ¿no? destinadas a los comedores. Creo que se hablaba de 90 pesos por niño, más o menos el presupuesto diario. Una locura. Entonces ahí es donde comienza a hacerse muy fuerte, digamos, el tema docente. Reitero, el lunes van a tratar de cerrar un primer acuerdo ya con los gremios de UDPM o los gremios amigos, podríamos decir, ¿no? O más dialoguistas, y después el martes ver cómo solucionan el tema con el Frente de Trabajadores de Educación y los autoconvocados, que ahí uno supone donde el gobierno se va a sentar sobre lo que ya empieza a predicar. Y le digo a los policías que la reacción del gobierno, básicamente, o del Ministerio de Gobierno, de la jefatura, ahí estamos viendo las marchas de hoy, el acampe que está frente a la jefatura, sí. Hay un desconocimiento a esta práctica que han adquirido básicamente los pasivos o los retirados tanto de la policía como del servicio penitenciario. Consideran que eso de transformarse con de piqueteros, con acampes, ollas populares, música, reclamos y consignas como a rebelarse, inclusive a predicar sobre la posibilidad o no de algunas de las de algunas de las comisarías o comandos o lo que sea, o de la propia jefatura, dice que ya se están desbordando, digamos, en el discurso y de la presión que padecen de las bases. El gobierno no tiene pensado por ahora, a esta hora de miércoles, 19:44, volver a retomar la discusión en una mesa de diálogo. Consideran que la etapa salarial para la policía está cerrada por mayo. Eso es lo que piensan. Y no se van así no es la palabra que utilizó un alto funcionario del gobierno, así no, en términos de negociación o de retomar la mesa de diálogo, digo por la forma en que se están expresando los policías, ¿no? Esto de consideran ellos convertirse en agitadores y piqueteros. Y consideran también que esas prácticas, lo mismo para los docentes, terminan desgastando la relación de empatía con la sociedad, porque dice que si van a los cortes de ruta, los piquetes y demás, aquellos de donde vienen los impuestos comienzan a tener una mirada ya más
de observación crítica, digamos, ¿no? Vuelvo a decir el gobierno dice que como patrón no tiene más fondos de los que puede ofrecer en los acuerdos salariales que va sellando, ¿no? Algunas veces lo ha hecho de forma unilateral, como en el caso del aumento que se le concedió a los policías, y también analizan esa posibilidad de decir, bueno, esta es la oferta que tenemos. En el Ministerio de Hacienda que conduce Adolfo Safrán, Sí. el mensaje es muy claro. Dice, nosotros que puede llegar a tener una empresa de generar productos dentro del sistema de comercial, de consumo, que nos dé la posibilidad de negociar otras alícuotas de aumentos del salario, ¿no? O porcentuales del salario. Lo que tenemos para ofrecer es esto. Tenemos para ofrecer esta guita, que es la que viene de la coparticipación nacional, más el equilibrio que buscamos con la recaudación de la agencia tributaria o de rentas generales de la provincia, y básicamente consideran que hasta ahí se pueden mover. Lo digo porque seguramente esto va a llegaremos a los policías, bueno, tendrán que asumir si continúan o no con las asambleas o la campe de los reclamos, y los docentes esperar hasta el lunes o martes a ver qué se decide. El otro foco que se incendió en las últimas horas tiene que ver con los que están nucleados en el sindicato de Luz y Fuerza. Sí, también. pero ese es un problema que se arregla. Ese lo consideran el menos problemático. El de EMSA, decís vos. Sí. Aunque es un sindicato duro. Claro. Acordate que dentro de una de las gerencias principales y uno de los puestos principales del directorio son representantes del sindicato. O sea, a ver, hay una muestra de poder que lo ha tenido históricamente el sindicato Luz y Fuerza. El tema es cuando se te desbordan las bases. No está más Cachilo Rodríguez, claro, que en paz descanse, o no. Pero la conformación del sindicato Fuerza es un sindicato básicamente también que responde a la línea de conducción de la renovación. Entiendo. Hay que ver las bases, que son las que más presionan, y cuando las bases se desbordan, los dirigentes suelen quedar básicamente descolocados ante esa presión. Por ahí sí puede complicarse un poco lo de la situación del reclamo también salarial y de pagos atrasados en la empresa de electricidad Misiones Sociedad Anónima. Pablo, como siempre, gracias. Un placer, que tengan buen día. Me voy a ver a Belgrano de Córdoba, que juega por la Copa Sudamericana, así que